Y había dejado ahí un tema que he traído, más que enfocado en el título del tema, enfocado en que nosotros estemos refrescando constantemente cómo hago la voluntad de Dios, cómo yo camino en la voluntad de Dios. Y eso me lleva a esta frase: lo que Dios quiere para tu vida día a día. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida día a día? Es una pregunta que incluso le podemos hacer a la persona que está al lado, que le puedas decir: ¿qué es lo que Dios quiere para tu vida día a día? Se la puedes hacer a quien está al lado, o nos podemos hacer esa pregunta nosotros mismos y decirnos: ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida día a día? Bueno, si lo resumimos en una palabra, es nuestro crecimiento integral. Amado, dice la Biblia, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, la voluntad de Dios no es de que tú tengas mucho dinero, pero seas desgraciado en todo lo demás. La voluntad de Dios no es de que digas: wow, estoy en victoria, voy de gloria en gloria, pero no tengo ni siquiera que comer. La voluntad de Dios no es que digas: tengo salud en mi cuerpo, pero en mi espíritu estoy muerto en vida. La voluntad de Dios es integral, pero ¿cómo esa voluntad integral nosotros la vamos desarrollando en nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida día a día? Por eso dice Tercera de Juan: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Es decir, que tengas bienestar en en todas las áreas de tu vida. Y que tenga salud, esa salud física también, de la misma manera. ¿Por qué es física? Porque inmediatamente la Biblia dice: de la misma manera en que prospera tu alma. Es decir, si mi hombre interior se robustece, se va fortaleciendo, la buena voluntad de Dios es que mi salud sea también integral. Pero a veces hay obstáculos que a mí me impiden lograr eso. Y hay uno primero del que habíamos hablado, que es la incredulidad. Cómo la incredulidad, que fue algo que vivió el pueblo de Israel, los alejó de caminar en la voluntad de Dios, y por eso empezaron a vivir etapas de desgracia en su vida. Otras son las distracciones. Pablo decía: una sola cosa hago, me extiendo a lo que está adelante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús para mi vida. Es decir, avanzo hasta llegar al final de la carrera, que es donde está el premio celestial al cual Dios nos ha llamado. Pero a veces en la vida hay distracciones que a nosotros nos alejan de caminar en la voluntad de Dios. Y voy a darte un tercer consejo sobre esto, fuera de la incredulidad y fuera de las distracciones que a veces en la vida tenemos. Y este es la autodependencia. Quiero que lo digas conmigo: autodependencia. Cuando hablamos de autodependencia, por ejemplo, mire, le voy a decir algo. La Biblia dice: sométanse los unos a los otros y háganlo en el temor de Dios. Ya solo ahí nos está hablando de la necesidad de interdependencia. Hoy en la mañana estaba en un matrimonio, oficiando un matrimonio. Fue el momento más hermoso de mi vida. La verdad es que fue mi momento más hermoso en la vida como padre adjunto a otros. Fue casar a mi hijo y ahora a mi hija Paula, que hoy disfrutamos de ese momento especial. Pero yo decía, hoy en la mañana decía: los hombres, Dios nos hizo no para vivir en soledad. Los hombres, en nuestra naturaleza, nuestra constitución natural, no es para vivir en soledad. Y acá tal vez una mentalidad machista puede decir cualquier otra cosa. Bueno, que Dios cambie el corazón machista. La cultura, la sociedad puede imponer cosas, pero los hombres no nacimos para estar en soledad. El hombre necesita al lado a una mujer. Y la Biblia dice claramente que cuando Dios creó al hombre en el sexto día, Dios dijo, cuando vio a Adán, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que esté solo. La expresión "no es bueno" significa no es correcto, no es prudente, no es sabio. Pero también ahí lo que quiere decir la Biblia es: no está completo, no está pleno. Entonces por eso Dios dijo: le haré ayuda idónea. Errónea. No, le haré ayuda idónea, es decir, una a su mismo nivel.
Cuando Dios creó al hombre y la mujer, no dijo el hombre estará sobre la mujer. Y la mujer diciendo, ¿cómo? Y el hombre dice, sí, mi amor. No, los hizo al mismo nivel cuando Dios creó a la raza humana. Luego vino la caída del hombre y con esto vinieron muchos cambios que las culturas patriarcales y otras fueron cambiando y fueron tergiversando. Pero cuando Dios creó al hombre y la mujer los hizo al mismo nivel, a cogobernar en aquel momento. Luego vinieron otras situaciones que por ejemplo en el libro de Efesios se describen de lo que se vivía en el Asia Menor, y entonces Pablo tuvo que decir un orden, bueno, un momento. El marido, cabeza de la mujer, como Cristo, cabeza de la iglesia, la mujer honrando al marido, el marido amando a la mujer como Cristo la amó a la iglesia, etcétera, etcétera. En el establecimiento de un orden por lo que culturalmente se estaba dando y que estaba afectando la iglesia de Éfeso o las regiones del Asia Menor en aquel momento en que Pablo escribe su carta. Y por eso es importante siempre ver los contextos. Pero el punto para mí es de que se habla de la necesidad de interdependencia. Pablo dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Es decir, yo necesito de las demás personas. Ya aquí trasciendo la esfera de lo que es la relación hombre-mujer. Nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Y por eso la Biblia es clara y es enfática en el Nuevo Testamento. Una de las expresiones, lo he dicho cientos de veces, una de las expresiones más usadas en el Nuevo Testamento para referirse a la relación que debemos de tener con las demás personas, se dice más de 38 veces, los unos a los otros. Sométanse unos a otros en el temor de Dios, ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros. Y así podemos decir una lista de más de 38 ocasiones en el Nuevo Testamento donde habla de la importancia de la relación de los unos a los otros. ¿Por qué? Porque no somos seres aislados. En general, no nacimos para vivir en una isla sin interdependencia. Mire, por ejemplo, en estos días ha salido un video muy hermoso y yo digo romántico, hablando de lo lindo. Los 5 países, anda por todo lado, mucha gente lo ha compartido y yo lo vi, yo dije, wow, qué lindo. Los 5 países que no se verían afectados por una guerra nuclear en el mundo. Y ese video me lo han compartido ya muchas veces, yo mismo en primera persona lo he visto en algunos medios y yo he dicho, qué lindo esto, porque uno de los 5 países donde en medio de una guerra nuclear que eventualmente se desatara, no estoy diciendo que se va a desatar, que se desatara en el mundo, uno de los 5 países que no tocarían es Costa Rica, porque Costa Rica es un país pacífico, Costa Rica es un país de cultura neutral, de idiosincrasia neutral. Es decir, no voy ni con los buenos, ni con los malos, ni con los bonitos, ni con los feos, ni con los altos, ni los bajos. No. Costa Rica tradicionalmente ha sido un país pacífico, neutral, sin ejército y todo lo que hemos conocido de nuestro país. Pero donde se habla de esto, yo me puse a investigar y dije, es que me parece que esto no es tan verdad, porque el mundo es un ecosistema. Y porque el mundo es un ecosistema, aunque a nosotros no nos ataquen y estemos en medio de fuego cruzado y todo lo demás, nos afectaría. Y la supervivencia, por lo menos en Costa Rica, sería muy difícil. ¿Por qué? Porque las naciones del mundo nos necesitamos las unas a las otras. La economía de un país influye fuertemente en la economía de otra nación. Al ser un ecosistema, los vientos, cómo traerían radiación, cómo la empujarían, cómo la jalarían. Ustedes conocen, por ejemplo, el caso de Chernobyl, que yo lo hablaba con mi hijo Josué y Josué me recordaba el caso de Chernobyl, lo que sucedió hace muchos años y cómo la radiación mató a tantas personas y afectó a tantos, muchísimo más allá de las fronteras de la región de Chernobyl. Y cómo nos afectaría, cómo el cambio climático sería un golpe tan abrupto, cómo el sol quedaría tapado por tantas cosas. Entonces eso a mí me revela que por vivir en un ecosistema, nosotros, el mundo entero nos necesitamos. Y eso me lleva a lo que la palabra enseña. Yo no puedo decir no necesito de nadie.
Yo no puedo decir en mi orgullo, en mi vanidad, yo puedo vivir la vida loca, como yo digo, sin necesidad de absolutamente nadie. No, no necesitamos los unos a los otros. Dilo conmigo, no necesitamos los unos a los otros. Pero cuando hablamos de necesitarnos los unos a los otros, hay una necesidad todavía mayor de los seres humanos. Y esa es la que el ser humano más ha violentado en la vida. Y es la que más desgracia ha traído a la humanidad. ¿Cuál es esa necesidad? Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. La Biblia dice ahí: confía en el Señor. ¿En qué dimensión? Con todo, no con una parte, no con una porción, no de alguna manera, no a ratos, no cuando me convenga, no cuando necesite, no porque requiero que me apague un incendio emocional, financiero, físico o de lo que sea. La Biblia dice: confía. La Reina Valera del 60 dice: fíate del Señor, como una fianza. Es decir, alguien en quien yo pueda tener certeza de que lo que yo no puedo me va a fiar. Por eso dice fíate. O el término la traducción de la Nueva Traducción Viviente: confía en el Señor con todo tu corazón. Déjenmelo ahí, dejen el versículo ahí. Con razón, Deuteronomio, cuando habla del Shema Israel, en Deuteronomio capítulo 6, donde enseña el Shema Israel, que dice: oh Israel, el Señor nuestro Dios es uno. O Shema Israel, Hashem Elohenu, Hashem Echad, que significa eso. Nuestro Dios es uno, no tenemos muchos dioses. Hoy no puedes confiar en el Dios que te creó en el vientre de tu madre y que creó al cielo y la tierra. Y otro día estoy creyendo en otra forma de Dios. Me encantaba un video que por ahí me pasaron, donde se habla de muchos de los dioses modernos y cómo hay cosas en la vida del ser humano hoy en día que son un Dios moderno. Y uno de esos me llamó la atención, que son las redes sociales. ¿Cuánto le dedicamos a las redes sociales? Y no le dedicamos muchas veces para ver en cuánto nos edifica una página cristiana o algún mensaje, etcétera, etcétera, sino que más bien andamos en las redes sociales buscándole la vida a medio mundo, para criticar a medio mundo. Eso sucede mucho en el ser humano. Y entonces las redes sociales, me encantaba ese video porque revelaba cómo se ha convertido en una forma de Dios que sustituye al Dios verdadero, y cómo tenemos los hijos de Dios que tener cuidado. Pero bueno, nosotros tenemos un solo Dios, tenemos un solo Dios. Y por eso dice: el Señor nuestro Dios uno es. Y luego dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y luego dice Deuteronomio 6:6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Cuando habla de sobre el corazón, la Biblia está hablando de eminencia, de prioridad, de preponderancia, de lo primero. Nada en tu vida y nada en mi vida puede estar por encima de Dios. Cuando hay algo en la vida del ser humano que está por encima de Dios, hemos invertido el orden, hemos cambiado las prioridades. Decía el pastor David Escarpeta, ¿verdad?, que habló del libro de Ageo, voy a decirlo como él lo decía, de Ageo, en su pronunciación cultural. El libro de Ageo, decía él, que es el mismo libro de Ageo, cómo hemos invertido las prioridades y cómo la prioridad debe de ser Dios en nuestra vida, y con Dios, la casa de Dios. Bueno, cuando la Biblia dice estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre, es que tenemos que tener claro en nuestra vida permanentemente que nada puede estar por encima de Dios, nada puede sustituir a Dios. Dios debe de ser siempre lo primero. Por eso dice: confía en el Señor con todo tu corazón. Ahora dice: no dependas de tu propio entendimiento. Es decir, yo soy tan sabio, yo soy tan inteligente,
yo soy tan creativo, yo soy tan capaz, yo soy tan poderoso, yo tengo tanta capacidad que no necesito nada. No, la Biblia dice, no dependas de tu fuerza, no dependas de tu entendimiento. No dice que lo deseches, sino que tu entendimiento, tu fuerza, tu sabiduría, tus habilidades, tus destrezas no sean tu Dios, sino que todo lo que eres, todo lo que tienes en capacidad de hacer en la vida esté bajo la cubierta, bajo la sujeción de Dios, de confiar plenamente en el Señor. Por eso dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia fuerza, no en tu propio entendimiento. Con razón, el Señor le hace una advertencia al pueblo de Israel, y cuando Dios le hace la advertencia al pueblo de Israel, ya en la tierra prometida le dice, vengan acá. Y les dice, hoy yo los introduzco a esta buena tierra. Hoy los introduzco. Hoy se cumple el que les doy esta buena tierra, tierra que fluye leche y miel. Van a cultivarla, van a prosperar, van a fructificar, se van a engrandecer en esta tierra. Y Dios ha cumplido su palabra. Se van a engrandecer en esta tierra, Dios los va a fructificar. A pesar de ser una tierra pequeña, aquí ustedes van a ser prósperos, van a ser fructíferos. Pero no se olviden, le dijo el Señor, no se olviden quién fue el que los sacó de esclavitud. No te olvides quién fue el que te sacó de la condición de vida en la que estabas. No te olvides quién fue el que te sacó de la vida tan nefasta, tan terrible, tan de pesadilla que tenías. No olvides quién fue el que le dio propósito, razón y sentido a tu vida. No te olvides quién fue el que te dio las fuerzas para hacer toda la riqueza y toda la prosperidad que hoy tienes en tus manos. No te olvides de que es el Señor tu Dios el que te da el poder de hacer la riqueza, de prosperar y de fructificar en la buena tierra que te dio. Porque si te olvidas de Él, Dios no es que manda castigo. Si te olvidas de Él, vendrán tus enemigos y te volverás esclavo de tus enemigos. El Señor lo que está diciendo es de que el ser humano, nacido de nuevo, en este caso hijo de Dios, tiene que depender total y absolutamente de Dios. Cuando nosotros nos salimos de la línea de obediencia, de honra y de reconocimiento a Dios, empezamos a hacer las cosas mal en la vida. Y empezamos a hacer las cosas como yo digo, o cuando algo no me parece, o cuando algo no es como yo digo que tenga que ser, o cuando algo no me gusta, entonces el típico capricho, orgullo, vanidad, soberbia y prepotencia humana viene a florecer, viene a manifestarse y digo esto está mal y empiezo a ver todas las cosas mal porque le he dado lugar a mi entendimiento, le he dado lugar a lo que yo pienso y lo que yo digo fuera de lo que es la voluntad de Dios. Y dice la Biblia, el siguiente versículo, el consejo sabio, luego de tu propio entendimiento dice, busca, ¿quién es el responsable? Cada uno de nosotros, dilo conmigo, yo soy responsable. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Cómo yo sé cuál camino tomar en la vida? ¿Cómo yo puedo entender cuáles son las decisiones sabias que tengo que tomar en la vida? Cuando busco la voluntad de Dios. Y el tema es cómo yo puedo conocer y entender la buena voluntad de Dios para mi vida día tras día. Bueno, la Biblia dice, si confías en ti mismo, en tu entendimiento, en tus capacidades por encima de Dios, entonces no vas a entender cuál es el camino por el que debes de ir. Dice el proverbio, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Cuando estaban Abraham y su sobrino Lot desde arriba viendo toda la tierra, había un dilema. Abraham había sido tan prosperado por Dios, tenía tanta prosperidad de parte de Dios. Lot, su sobrino, tenía tanta prosperidad de parte de Dios que había un dilema, porque los cercanos servidores de Lot y los cercanos servidores de Abraham estaban en rencillas, en pleitos entre ellos. Y entonces ellos hablaron y Abraham le dijo a Lot, yo me imagino a Lot aquí parado, mientras Abraham le hablaba, y Abraham le decía a Lot, sobrino,
Hay una situación, Dios nos ha prosperado tanto que hay confusión entre tus pastores, tus servidores y los míos, y están en rencillas, en pleitos entre ellos. Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es separarnos. Yo sigo por un camino y vos seguís por otro camino. Oiga, Abraham no había ni terminado de hablarle a Lot cuando Lot estaba así. Y Lot le dijo: tío, magnífico, sabias palabras, excelente lo que decís. Yo veo aquella tierra allá, yo quiero irme para aquella tierra. Y la Biblia dice que la tierra que Lot vio, ¿cómo la vio Lot? Con su ligereza, con su entendimiento, con su razonamiento humano. Nunca Lot dijo: bueno, tío, pidamos dirección a Dios, hablemos cuál será el mejor lugar para que te vayas, cuál será el mejor lugar para que yo me vayas, pidámosle dirección a Dios. No, Lot inmediatamente, la codicia, es decir, el deseo de poseer, el deseo de que quiero para mí, la codicia lo llevó allá a lo lejos a ver una tierra hermosa. Y la Biblia dice que la tierra que Lot escogió, dice la Biblia, era como huerto de Dios. Era huerto de Dios. Era huerto de Dios. No era huerto de Dios. La Biblia dice era como huerto de Dios. Y ahí es donde la Biblia dice, no ahí, pero ahí es donde se aplica: hay camino que al hombre le parece el camino derecho y correcto, pero su final es camino de muerte. Entonces Lot, sin miramientos de nada, le dijo: tío, me voy para allá, para aquella tierra. Y Lot se fue con todos los suyos, su familia, toda su riqueza, todo su ganado, todas sus posesiones. Se fue y se estableció en aquella tierra. ¿Sabe cómo se llamaba esa tierra? ¿Saben cómo se llamaba esa tierra? Sodoma y Gomorra. Ahora, Dios, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué no me dijiste que me estaban mandando al mismo infierno? ¿Por qué no me dijiste que me estaba yendo a un lugar de desgracia? Mira dónde estoy. Dios, ¿por qué? No fue Dios, fue la codicia. Fue el entendimiento, fue el razonamiento, fue el deseo codicioso del corazón de Lot el que lo llevó a la tierra de Sodoma y Gomorra. No hubo dependencia de Dios, hubo dependencia de su inteligencia, hubo dependencia de su razonamiento. ¿Qué hizo Abraham? Abraham se quedó ahí. Señor, espero tu voluntad. Abraham no se movió. Lot se fue y se estableció y dijo: en buen tico hago las cosas como me dan la gana. Abraham ahí se quedó. Y parecía que Lot iba a prosperar, iba a engrandecerse mientras Abraham estaba ahí, hasta que vino Dios y le dijo: Abraham, alza tus ojos y mira. Y lo puso Dios a mirar en el horizonte. Por otro lado, mira toda la tierra que tienes delante tuyo. Todo lo que tienes delante tuyo se lo voy a dar, te lo voy a dar a ti y se lo voy a dar a tu descendencia. Y todo lo que Dios le dio a Abraham fue la tierra de Israel. De ahí nace el pueblo de Israel. Luego, si seguimos en el camino de la historia, nace el pueblo de Israel y todo lo que conocemos a lo largo de la historia. Pero fue Dios el que le dio aquello a Abraham. La codicia te puede dar cosas en el momento, pero luego la codicia te trae desgracia. La codicia te dice: yo tengo poder y yo tengo habilidad y yo hago las cosas así, y el momento puede ser de felicidad, pero es una felicidad efímera, es una felicidad pasajera que luego te puede traer dolor y te puede traer desgracia. ¿Dónde estuvo el problema? Que no hubo dependencia de Dios, hubo autodependencia. Y dice la palabra, sigue diciendo la palabra ahí, devuélvanme el pasaje. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Quédense ahí, por favor, déjenme el versículo ahí. No te dejes impresionar. Una de las armas preferidas del enemigo para trabajar en el corazón de la gente es nuestra propia sabiduría, porque nuestra propia sabiduría nos puede llevar a un nivel donde decimos: mira, ya no necesito ni orar porque yo sé cómo se hace esto, ya no necesito pedirle dirección a Dios porque yo sé por dónde tengo que ir,
Ya yo sé cómo se hace este negocio, ya yo sé cómo se emprende de esta manera, ya sé cómo se logra. Nunca dejes de depender de Dios. Hasta en lo más básico, nunca dejes de depender de Dios en todas las decisiones y acciones de tu vida. Y aprende a tener el discernimiento para saber cuándo es tiempo de moverte y cuándo es tiempo de esperar. Cuándo es tiempo de hablarle y cuándo es tiempo de escucharle. ¿Cuándo es tiempo? Nosotros tenemos que aprender a entender, conocer y discernir cuándo es el tiempo de Dios para hablarle a Él y cuándo es el tiempo para escucharlo a Él. A veces le hablamos y le hablamos y le hablamos y le hablamos tanto a Dios que no damos lugar para que Dios nos hable a nosotros al corazón. Y si hay algo maravilloso que podemos recibir es el consejo sabio de Dios de cómo tenemos que hacer las cosas. Y Dios lo hace de muchas maneras. Por eso dice la Biblia, no te dejes impresionar. No dejes que te impresione toda tu sabiduría. En cambio, dice, teme al Señor. Es decir, hónralo, obedécelo en todos tus caminos. Y dice la Biblia, y algo que no es Dios el que lo hace. Señor, sácame de aquí. Señor, quítame esto. Señor, quítame aquello. No, la Biblia dice, aléjate del mal. Decían los abuelos, voy a decirlo como decían los abuelos, como dice la Biblia, a Dios rogando y con el mazo dando. No, no lo dice la Biblia, pero para mí siempre es una palabra llena de sabiduría, de buena filosofía. A Dios rogando y con el mazo dando. Ahora, hay algo en la Biblia que pudiera parafrasear eso, sí, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Y aquí viene la parte de Dios, y yo estaré contigo en todo lo que hagas. Y si me voy al versículo anterior, Josué capítulo 1 verso 8 dice, nunca se aparte de tu boca, nunca se aparte de tu boca este libro. ¿Cuál libro? La palabra infalible que tiene los consejos sabios nacidos en el corazón de Dios. Que nunca se aparte de tu boca, sino que de día y de noche medites en ella. No te vuelvas un lector religioso de la Biblia. Voy a leer la Biblia para decir que yo leo la Biblia. Es mejor que te leas un capítulo de la Biblia, que lo mastiques, que lo digieras, a decir, hoy me leí todo el libro del profeta Isaías. ¡Wow! ¿Y qué recibió? El Espíritu traerá revelación en su momento de lo que leí, porque no entiendo nada o no recuerdo nada. Mejor que te leas una porción, pero que traiga riqueza a tu vida, que traiga vida a tu vida. Por eso dice, medita en ella de día y de noche. ¿Para qué meditar en la palabra que sale de la boca de Dios? Para que la guardes. ¿A dónde? En el corazón. Y para que hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. ¿Cuántos aquí? Miren, honestamente, fundamentado en el tema que estoy compartiendo, honestamente, ¿cuántos quieren prosperar en su vida en todo? Honestamente, yo creo que no hay una sola persona que diga, no, yo no quiero prosperar, yo quiero vivir haciendo votos de que entrego todo y que Dios haga lo que tiene que hacer. Jehová Jireh, a veces usamos hasta palabras religiosas, Él será mi proveedor. ¿Y usted en qué trabaja? No, Jehová Jireh, Él es mi proveedor. Pero no ha leído seguro aquello que dice, el que no trabaja, que ayune. Entonces la Biblia dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Luego dice, porque entonces, es decir, haciendo esto, 4 cosas, nunca se aparte de tu boca, medita en ella de día y de noche, guarda para que en tu vida se manifieste todo lo que hay en ella. Porque entonces, haciendo eso, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué Dios no me prospera? Yo quiero que en todos mis caminos de la vida me vayan bien. En este mundo hay aflicciones.
no significa que hay perfección, hay aflicciones, pero Jesús dijo: confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, a pesar de las aflicciones, podemos saber de que para nosotros los hijos de Dios hay un solo destino. Las aflicciones no nos pueden hacer ver hacia atrás y quejarnos y decir: ay no, qué terrible, ay no, qué pasó, ay no, Dios, ¿por qué? Si ayunamos un mes entero, si oramos un mes entero, si tanta gente estuvo clamando por el éxito de Maná Conference, ¿por qué vino una catarata de agua que se decía: ay Señor, ¿por qué nos abandonaste? No, vimos la gloria de Dios. Y el enemigo dijo: yo quiero mi parte, pero ni lo sentimos, porque mayor es el que está en nosotros que el que opera en el mundo, que el que trabaja en el mundo. Así en la vida, yo no puedo ver las situaciones o dificultades de la vida para decir: qué terrible está todo, qué mal. No, yo tengo que avanzar, porque la Biblia dice: estamos persuadidos, convencidos de cosas mayores y mejores para nuestra vida, que vienen de parte de Dios. Y también dice la palabra: no somos de los que retroceden. Es decir, avanzamos sin importar cuánto éxito y cuánto fracaso quedó atrás. Pablo dijo, y fue el tema anterior, el de las distracciones, Pablo dijo: una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás. Es decir, todos mis éxitos, todos mis logros humanos, todas mis caídas humanas, todas mis vergüenzas humanas o todos mis éxitos humanos, todo quedó atrás y me enfoco en lo que tengo por delante. Hay un premio para mi vida, hay una medalla de parte de Dios y me enfoco en eso. Así es que yo no retrocedo para ver lo que quedó, yo avanzo por la gloria mayor de parte de Dios. Y eso lo dijo Pablo, escribiéndole a la iglesia de Filipos. Entonces, nosotros no podemos detenernos. Ahora la Biblia dice: soy yo el que tiene que apartarse del mal. Haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Es decir, aunque en el mundo hayan dificultades, yo sé que hay algo que nunca voy a dejar de tener, y es la bendición de Dios en mi vida. Y es que la mano del Señor es la que me guía, la que me sostiene y la que me sustenta. Y dice el otro versículo: entonces dará, ¿cuál es el resultado? Salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. ¿Sí o no? Que cuando hemos hecho las cosas mal, hasta nuestro cuerpo lo siente. ¿Sabe que el casi 90%, estadísticamente, los especialistas en el campo de la salud, de la psicología, pudieran decirlo también, y con mucho argumento, casi el 90% de los problemas físicos que tiene la gente nacen en el alma, nacen internamente, por una u otra cosa. Pero cuando nosotros trabajamos día tras día por depender de Dios y no tener autodependencia, vivir mi vida como yo digo, sino como Dios dice y conforme a su voluntad, la Biblia a mí me enseña que el resultado, porque vivo sometido a la voluntad de Dios, es que Él va a traer salud a mi cuerpo, Él va a ser medicina a mis huesos, Él va a ser fortaleza a mi vida. Pero es cuando yo tomo decisiones y digo, punto, tomo la decisión de caminar en la voluntad de Dios. Y Pablo lo dijo, escribiéndole también a la iglesia de Éfeso, lo que yo he denominado siempre el evangelio práctico. Hay cosas que no se las debemos pedir a Dios. Hay cosas que, porque somos el templo del Espíritu Santo, debemos decidir nosotros tenerlas en nuestra vida. Por ejemplo, la Biblia dice: el que es un mentiroso, ayune 40 días y 40 noches para que ese demonio de mentira le salga. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una iglesia fuerte. No, la Biblia, ¿qué dice? El que es un mentiroso. Y le está hablando a creyentes, no está diciendo impío, rebelde, hijo del diablo, nace de nuevo, conviértete para que dejes la mentira. No, le está hablando a los creyentes. Pablo se encontró que en Éfeso habían mentirosos y les dijo: ustedes los mentirosos, dejen de mentir. ¿Y qué tengo que hacer? Empiece a hablar con sus labios la verdad. Es decir, es una decisión personal. Pablo viene y le dice: ustedes, los vagabundos, ustedes los que no trabajan, ustedes los que andan robando. Pablo dijo: el que roba,
Oiga, le está hablando a creyentes ladrones, cleptómanos. Señor, voy a ayunar y voy a hablarle a mis autoridades espirituales para que me liberen de ese demonio de cleptomanía. Ese demonio de cleptomanía que me tiene poseído, tomado, de tal manera que hasta yo mismo me robo. No, la Biblia dice, el que es un ladrón, el que robaba, deje de robar. Es decir, toma la decisión y empieza a hacer con tus manos lo que es bueno. Y la Biblia dice que hay un resultado. Vas a tener aún incluso para compartir con otros. No para quitarle, sino para darle a otros. El que se enoja, no peque. Es decir, se vale enojarse, pero no peques. No se ponga el sol sobre tu enojo. Es decir, no termine, te enojaste en la mañana y en la tarde estás. No se ponga el sol sobre tu enojo, porque le vas a dar lugar al diablo. La Biblia, cuando dice lugar, ahí en el griego es la palabra topos, de donde viene topografía. Topografía significa estudio de un terreno. Es decir, no le des topos, no le des terreno en tu mente y en tu corazón al diablo cuando estás enojado. ¿Por qué? La Biblia dice, porque te enojas y eso te llena de ira. La ira te hace gritar, la gritería te hace maldecir. El maldecir te lleva a sentir deseos de venganza por otras personas. Por eso la maldad y la violencia hoy en el mundo es el resultado de la falta del gobierno de Dios. De decir cómo yo resuelvo las cosas en la vida, cómo yo resuelvo las situaciones en la vida. Entonces lo que necesita el ser humano es depender de Dios, y eso hasta le va a traer paz, le va a traer bendición, eso le va a traer buenos resultados a su vida. Quiero que te pongas de pie y le digas: Señor, yo quiero depender de ti. Yo quiero que la confianza de mi vida esté puesta solo en ti. No quiero vivir en una autodependencia diciendo cómo tengo que vivir la vida, cómo tiene que ser la vida. Levántale tus manos a Él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de lo que tú has hablado y ministrado a nuestras vidas esta noche, lo que has ministrado a nuestros corazones esta noche. Que tu palabra, que es vida, que tu palabra, que es viva, tu palabra, que es eficaz, tu palabra, que es verdad, Señor, pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Terminamos esta noche, este tiempo, Señor, de celebración de fe, honrando tu nombre, exaltando tu nombre y diciéndote: Señor, no solo hemos decidido romper con la incredulidad, porque esa incredulidad fue la que hizo que muchos, una primera generación de Israel, no entraran a tomar posesión de la tierra prometida. Señor, no vamos a permitir las distracciones, todo aquello que nos aleja de verte como lo número uno en nuestras vidas, como lo más importante en nuestras vidas. Señor, y por lo que tú has hablado por tu palabra en nuestras vidas esta noche, ya no queremos depender de nosotros, de creernos y decir nosotros cómo tienen que ser las cosas, cómo debe de ser la vida. Queremos rendirnos hoy, Señor, para hacer tu voluntad. Eso es lo que nos agrada. Hacer tu voluntad es lo que nos agrada. Caminar en ella, Dios. Por eso, Dios, derrama tu gracia, tu sabiduría, tu bendición sobre la vida de tus hijos, sobre la iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que hacer tu voluntad cada día sea el anhelo más grande del corazón de la iglesia. Señor, que dejemos atrás todo aquello que nos impidió caminar en tu voluntad, todo aquello que nos cortó el caminar en el propósito de tu voluntad. Espíritu de Dios, no solo manifiéstate y muévete, no solo revela, no solo evidencia que estás en medio de la iglesia haciendo prodigios, haciendo señales y maravillas, sino que queremos, Señor, tener el entendimiento cada día para hacer tu voluntad y a través de eso ver tu gloria en todo lo que hagamos, en el nombre de Jesús.